Hola a todos, nuevo vídeo de análisis de español jurídico. Hoy nos vamos a centrar en el análisis del preámbulo de esta ley, la ley número 20 de 2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. El preámbulo tiene solo una página y dice lo siguiente. Felipe VI, rey de España, a todos los que la presente vieren y entendieren, sabed que las Cortes Generales han aprobado y yo vengo en sancionar la siguiente ley. Preámbulo. La Constitución española, en su artículo 103, exige a la Administración Pública que el desempeño de su actividad se realice con garantía de objetividad e imparcialidad y con sometimiento al principio de eficacia. Del mismo modo, nuestra norma suprema obliga a que el acceso a las funciones públicas se efectúe en condiciones de igualdad y de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, según se establecen los artículos 23.2 y 103.3. La modernización y mejora de la administración pública ha constituido un objetivo permanente a lo largo de distintas etapas, necesario para dar cumplimiento al mandato constitucional de contar con una administración eficaz en su actuar al servicio de los intereses generales. Por otro lado, las administraciones públicas han tenido que hacer frente a desafíos derivados de importantes transformaciones económicas y sociodemográficas en su labor de garantizar la prestación de unos servicios públicos de calidad. Cambios que han afectado y afectan con especial intensidad a las organizaciones públicas, las cuales afrontan el reto de responder a nuevas demandas y necesidades de los ciudadanos. Todos estos objetivos de modernización y mejora de la calidad de los servicios públicos no se pueden alcanzar sin una adecuada gestión del principal activo con el que cuenta la Administración, como es su capital humano. La mejor gestión del empleo al servicio de las distintas administraciones públicas exige, sin duda, disponer de políticas coherentes y racionales de dotación de efectivos de carácter permanente que cubran las necesidades reales de los servicios y limiten la temporalidad a la atención de necesidades de carácter estrictamente coyuntural. La consolidación del estado de bienestar y el intenso proceso de descentralización territorial generaron durante las dos primeras décadas de vigencia de la Constitución española de 1978 un intenso crecimiento del empleo público y una redistribución de efectivos desde la administración central a la autonómica. Así, la provisión pública de servicios básicos o esenciales propios del Estado social y democrático de derecho y su extensión al conjunto de la población condicionó en el transcurso de esos años la necesidad de reforzar la dotación de personal al servicio de las administraciones públicas para garantizar su desarrollo. En paralelo a este proceso, la evolución del empleo en el sector público en España viene marcada por el aumento de la tasa de temporalidad que ha llegado al extremo de que casi un 30% de los empleados públicos en España tienen o han tenido un vínculo profesional temporal con la administración pública. De esa forma, a pesar de que en las sucesivas regulaciones sobre la materia ya se establecía la limitación en el nombramiento del personal funcionario interino o personal laboral temporal a casos excepcionales de indudable y estricta necesidad y que los mismos solo podían realizarse por el tiempo imprescindible hasta su cobertura por funcionarios de carrera, la realidad nos ha mostrado un constante y sostenido aumento de la tasa de empleo temporal. Esta situación puede atribuirse a varios factores. En primer lugar, es preciso tener en cuenta los factores de tipo presupuestario. Así, en las últimas décadas, las leyes anuales de presupuesto han venido imponiendo criterios y aquí nos detenemos. Es la página 3 de la ley. Como ves, las dos primeras son el índice de la ley. Así que en realidad vamos a analizar el preámbulo, la primera página de esta ley. ¿Qué rasgos del español jurídico merece la pena destacar? Tenemos 20 rasgos, dos columnas con 10 rasgos, de lo que yo considero son los rasgos más característicos del español jurídico, que serían los siguientes. Los adverbios acabados en mente, el uso de anacolutos, el uso de anáforas, anteposición de adjetivos,
cláusulas absolutas, dobletes y tripletes de verbos, extensión de los párrafos, fórmulas estereotipadas, futuro de subjuntivo, gerundios, frases impersonales con se, uso de latinismos, locuciones prepositivas, nominalizaciones, omisión de artículos, pasivas, sinonimia, sucesión de sustantivos, sustantivos formados a partir del participio presente latino y el uso de tecnicismos. En esta ley, como veis, el lenguaje es bastante, digamos, actual, es un lenguaje muy moderno, digamos así, muy poco jurídico. Sin embargo, podemos observar que tenemos varios de los rasgos que mencionamos. Hemos puesto todos los rasgos aquí a la izquierda, los 20 que mencionábamos. Y ahora vamos a ir uno por uno a ver cuáles aparecen. No todos aparecen, pero sí aparecen bastante de ellos y, bueno, mencionar eso, que solo estamos viendo la primera página de la ley. Si analizáramos toda la ley, igual encontraríamos ejemplos para cada uno de estos rasgos. El primero de ellos es los adverbios acabados en mente. Es muy típico de los textos de español jurídico, de los textos jurídicos que abunden este tipo de adverbios. En este caso solo tenemos uno, lo hemos señalado ahí con azul, necesidades de carácter estrictamente coyuntural. Muy bien. Saltamos al siguiente punto. Anáforas. Las anáforas es un procedimiento que se emplea para hablar, para referirse a temas que ya hemos mencionado en el texto antes, ¿vale? Las partículas que sirven como anáforas, para hacer anáforas, son, por ejemplo, las cuales. Estamos hablando aquí, por ejemplo, de organizaciones públicas, las cuales afrontan el reto de responder a nuevas demandas, o más abajo, y que los mismos solo podrían realizarse por tiempo imprescindible. Se está refiriendo a unos casos excepcionales de indudable y estricta necesidad. Pues tenemos anáforas también en este preámbulo. Anteposición de adjetivos, muy común en el discurso jurídico, en el lenguaje jurídico. Anteponer los adjetivos, no sé muy bien cuál es la finalidad, pero es algo que pasa muy a menudo, ¿vale? Entonces, vemos que se mencionan importantes transformaciones, especial intensidad, una adecuada gestión del principal activo, un intenso proceso, un intenso crecimiento, unas sucesivas regulaciones, casos de indudable y estricta necesidad y constante y sostenido aumento. En estos casos, el adjetivo va antes del nombre, cuando la construcción más típica del español es que el adjetivo vaya después del nombre al que caracteriza. Dobletes y tripletes de verbos. No tenemos mucha representación, pero sí tenemos una mención de cambios que han afectado y afectan con una especial intensidad. En este caso sería fácil cambiarlo por otra estructura del tipo cambios que siguen afectando con especial intensidad, ¿sí? O otra manera similar. En la extensión de los párrafos no vamos a hablar, aunque sí hemos visto que durante la lectura algunas frases se hacen un poco largas. Saltamos a las fórmulas estereotipadas. Esta es la fórmula del encabezamiento que se usa en las leyes españolas que firma el rey. A todos los que la presente vieren entendieren, sabed que las Cortes Generales han aprobado y yo vengo en sancionar la siguiente ley. Es una fórmula estereotipada. También lo tenemos al final de la ley cuando dicen solicito que se guarde y hagan guardar esta ley a todos los españoles. Bueno, y esa fórmula estereotipada contiene un ejemplo de futuro de subjuntivo. Vieren y entendieren. Es un tiempo que en el habla común está en desuso, pero en el lenguaje jurídico, sobre todo en las leyes y en algunas sentencias, vemos que se sigue empleando.
Los gerundios suelen también abundar en el lenguaje jurídico, pero en este caso solo vemos uno, un gerundio compuesto al final de todo. Las leyes anuales de presupuestos han venido imponiendo criterios. Bueno, pues tenemos una muestra de que hay un gerundio en el texto. Saltamos a las locuciones prepositivas, que sirven para... son unos sintagmas con función de preposición, ¿sí? En paralelo a este proceso, de esa forma, serían dos ejemplos de ellos. Y a continuación tenemos las nominalizaciones. En este caso, me refiero a aquellas nominalizaciones que en vez de usar un verbo, se genera un sintagma nominal a partir de un verbo vacío de contenido, por lo general, y un sustantivo que es el que da la fuerza a ese sintagma. Por ejemplo, dar cumplimiento a algo es cumplir algo, pero en vez de decir cumplir, se dice dar cumplimiento. El peso de ese sintagma lo tiene claramente el sustantivo, cumplimiento, ¿sí? Y dar es un verbo que no posee mucho significado en este caso. Lo mismo pasa con hacer frente a, que puede ser enfrentar, garantizar la prestación de algo, prestar algo, ¿sí? Reforzar la dotación, dotar al personal. Son ejemplos de nominalizaciones, un recurso bastante utilizado en el español jurídico. La omisión del artículo también es un rasgo de este tipo de lenguaje. Tenemos, por ejemplo, esta frase que empieza: cambios que han afectado y afectan a las organizaciones públicas. En el lenguaje escrito jurídico se acepta esto, pero en el lenguaje común, hablando con alguien, aquí ponemos siempre un artículo. Unos cambios que afectan, o estos cambios que afectan, o los cambios que afectan. Nos falta el artículo que en muchos casos se omite, como en esta situación. Pasivas no tenemos, sí tenemos sucesión de sustantivos. Como fruto también de las nominalizaciones de las que hablábamos antes, vemos que en el lenguaje jurídico suele darse muy a menudo sucesión de varios sustantivos sin ningún verbo entre ellos, que a veces genera un ritmo un poco monótono. Y muchas veces vienen además unidos con la preposición de, como vamos a ver. Garantía de objetividad e imparcialidad con sometimiento al principio de eficacia. Son 6 sustantivos unidos. Garantía, objetividad, imparcialidad, sometimiento, principio y eficacia. Un poco más abajo, principio de mérito y capacidad, 3 sustantivos unidos. Temporalidad, atención, necesidades, carácter, 4 sustantivos unidos. Aumento de la tasa de temporalidad, 3 sustantivos, ¿vale? El lenguaje jurídico se caracteriza por el recurso muy frecuente a los sustantivos, a la sustantivación. Y ya está. Eso es básicamente porque no tenemos sustantivos de participio presente ni tampoco tenemos ningún tecnicismo en este texto. Pero analizando todo lo que hemos visto hasta ahora, pues vemos que básicamente tenemos la mitad del texto subrayado con los distintos rasgos que hemos ido identificando. Y hasta aquí el análisis de este preámbulo de esta ley. Espero que os haya gustado y volveremos pronto con nuevos análisis similares en nuestro canal de YouTube. Un saludo, pasen muy bien.